bienvenidos, ¿cómo les va? Espero que muy bien del otro lado y para recibir otra propuesta a través de entrevistas con alguien de aquí de San Luis que está recién llegada, ha estado recorriendo distintas partes del mundo, es colega, es periodista, es licenciada en comunicación. Está con nosotros Sofía Jaimes Bertazo. ¿Cómo estás, Sofi? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por venir. Gracias por la bienvenida, volviendo a Sí. mi tierra con mucha alegría, recién llegada, así que la primicia. Claro, claro, si se quiere, sí, es así, realmente. Mirá vos, bueno, de muchas cosas por hablar. De esta profesión, ¿cómo llega a vos? Creo que yo no la elegí, ¿O vos la creo buscaste? Como, no sé, viste, a veces... creo que me eligió a mí. Mm, Se dieron las oportunidades en realidad. Cuando era chica, no sé si en algún momento me imaginé siendo periodista. claro. Siempre me gustó mucho el deporte, siempre me gustó mucho la cultura, me gustaba viajar, pero no sé si me veía siendo periodista en algún punto. Y creo que las oportunidades se fueron dando porque elegí la carrera medio por descarte, cuando uno sale perdido del secundario y no sabe qué Te estudiar. puede pasar. Y como que la licenciatura en comunicación social englobaba muchas cosas que a mí me gustaban. Ujú. Las cuestiones políticas, las cuestiones económicas, la cultura, las relaciones, el aprender todo el tiempo, el insertarte en nuevos ámbitos laborales, el salir de tu zona de confort todo el tiempo. Ujú. Creo que eso me llevó a que cada vez me gustara más. Y ya en segundo o tercer año de la universidad empecé a hacer prácticas de extensión universitaria. Entonces fui encontrando como mis lugares que después terminaron siendo mis salidas laborales o mis fuentes de ingresos. Entonces yo ya en segundo o tercer año empecé a trabajar ya en esta profesión, en el medio, hasta que terminé la carrera y ya después seguí dentro de estos lugares que Claro. había hecho mis primeras prácticas. ¿Carrera que le hiciste en? En 4 años y medio, más la tesis, Sí. y estudié en Córdoba. En Córdoba. En Ujú. Córdoba. Pero también terminé mis últimas materias en España porque me gané una beca de intercambio. Ah, mirá. Entonces estuve viviendo en España hasta que me agarró la pandemia. Ay, Y terminé de forma virtual porque la idea era hacerla presencial, pero bueno, dadas las circunstancias, terminé de forma virtual. Así que mis últimas materias también las cursé en España y ujú. a través de un intercambio en la universidad pública, ¿no? ¿Y cómo fue esa experiencia? Increíble. Increíble. La verdad que increíble. O sea, obviamente no salió o no fue lo esperado porque la situación del contexto global Claro, no complicó lo todo, dieron, ¿no? pero bueno, sí. La verdad que todas las universidades del país ofrecen esta posibilidad de intercambio de todas las carreras. Ujú. Cada plan es diferente, algunas son beca completa, es decir, alojamiento, universidad y absolutamente todo, porque la mayoría de las universidades en otros lados son privadas, entonces son convenios interuniversidades. Y la verdad que fue increíble porque uno presenta su currículum, presenta su historia académica, se selecciona entre la cantidad de alumnos que existen. Y bueno, era para hacer un semestre, que era mi último semestre de mi 5.º año de universidad y lo terminé en España, digamos, Ujú. virtual. Virtual, claro. Pero bueno, fue así. aprobado por la universidad en España. Eran las Sí. condiciones de vida de esa época también, Tal ¿no? cual, Que sí, tal cual. mucho queremos olvidar, pero bueno, fue parte de todo de nosotros, ¿no? Sí, sí, Ujú. sin duda. Y la experiencia, cuando estudiaste aquí en Córdoba, también te fuiste insertando y trabajando, decís, en algunos medios, publicaciones. Sí, sin duda, empecé con la radio. Qué bien. En realidad empecé con radio cuando estaba acá en San Luis. ¿Mm? Todavía cuando era muy chica tenía una columna de radio cuando iba al primario, después repetí el mismo ciclo. Ah, bueno, ya venías teniendo cosas. Bueno, es que mi familia Claro. siempre Yo he estuvo visto algunas bastante fotos ligada al ambiente público Claro. y también a esto de la radio, de la Mm. comunicación, papás docentes también, que un ámbito académico, y yo fui a la mixta y la mixta también tenía esta posibilidad de apertura de voces, de construcción de nuestra propia forma de pensar, ¿no? Sí. Porque es esto, que te brinden herramientas, pero que uno Sí. también saque sus propias conclusiones. Ujú, que te den esa libre elección o visión también de las cosas, ¿no? Sin duda, cada uno hace su análisis desde sus vivencias, desde sus experiencias, y eso es lo lindo y lo rico de poder construir en comunidad, ¿no? Ujú. Y tener ese apoyo y esa contención y esas oportunidades. Claro. ¿Y qué hacías en radio? Contá. En radio cuando era... En la época de la secundaria que me decías esa experiencia. En la secundaria era como un debate, si se quiere, chicos preguntándole a un experto sobre una temática en particular. Está bien.
Entonces era, yo me acuerdo, en ese momento empezaba el voto a los 16 años, Sí. entonces traíamos un especialista que supiera explicarnos cómo iba a ser el debate de la ley, cómo iba a ser votar a los 16, Ujú. hablar sobre temas, no sé, que tenían que ver con la sexualidad, sobre adicciones, sobre un montón de temáticas que eran de interés para la adolescencia de esa época o para los chicos del secundario de esa época con un experto. Ujú. Entonces nosotros construíamos preguntas y le hacíamos preguntas a ese invitado que cada semana era diferente. Claro. Y tenía que ver con el ámbito provincial, con el ámbito local y con el ámbito nacional o internacional también. Ujú. Y eran temas que involucraban a nuestra comunidad y a nuestra edad, ¿no? Claro. Era qué nos interesaba a nosotros y cómo podíamos resolver esas dudas sin acceder a fuentes de información que fueran erróneas, ¿no? Ujú. Entonces Claro. traíamos a alguien que fuera experto en el tema. Claro, de primera mano que les explicara. Y está bueno porque eran las dudas que tenían los jóvenes en ese momento. Sí, sin dudas. Y ante un tema tan importante como era esto de poder empezar a votar. Bueno, y después sí empezaste a trabajar en algunos medios en Córdoba, también lo hiciste. Bueno, después empecé en Córdoba, empecé en un proyecto medio autogestivo, comunitario, que se llama Golan Pop, que era un medio específicamente de periodismo deportivo, Ujú. creado a través de las facultades de periodismo de allá, y en mi caso yo era ayudante extensionista, Claro. es decir, que es una figura que por ahí no se ve mucho, pero que yo estaba en cuarto año y coordinaba las prácticas universitarias de los chicos de segundo año. Ujú. Y metí a los chicos de segundo año en este medio de periodismo deportivo para que hicieran sus primeras prácticas, Ajá. ¿no? Y este medio de periodismo deportivo, después terminé siendo directora de Relaciones Públicas allí y sigo trabajando hasta el día de hoy, ¿no? Pero la idea era cómo encontrarte dentro del campo laboral en la profesión. Porque hay una realidad, cuando uno empieza en la universidad, en esto de no saber qué estudiar, también uno está perdido. Sí. Y dice, bueno, ¿y qué puedo hacer con mi carrera? Lo mismo sucedía con, por ejemplo, jardines de infantes o escuelas secundarias de reinserción escolar, por ejemplo, que Ujú. hicimos también prácticas ahí. Distintas formas de proyectarse en la profesión, ¿no? Como docente, como periodista, como investigador, ¿no? Y tenía que ver con esto. Y empecé así, después trabajé en la tele en Córdoba, en canales de televisión, Ujú. bueno, trabajé en el Sí, canal aquí. acá, en radios, en diarios, y bueno, fue ascendiendo cada vez Ujú. más hasta, obviamente, el plano internacional. Claro. ¿Y el deporte siempre te gustó? Bueno, siempre fui una apasionada y siempre practiqué mucho deporte. Claro. Desde chiquita siempre el deporte estuvo en casa, Ujú. y siempre me gustó en lo personal, digamos, el vivenciarlo, el practicarlo, el deporte en equipo, los juegos intercolegiales, siempre participé, absolutamente de todo. Ya. Tuve una época que, bueno, que le di un poco más de rendimiento y también yo soy profe de artes marciales, entonces a través de las artes marciales también mucha competencia a nivel nacional, pero siempre el análisis deportivo también me motivó, me apasionó, y todo lo que tuviese que ver con la cultura y con estos movimientos populares. Ujú. Esto que genera pasión, porque yo ¿Viste? siempre digo que soy muy apasionada, Ujú. yo trabajo con pasión. Y me gusta ver esa pasión reflejada también en los otros. Es muy lindo ver cómo, y desde el mundo deportivo, por ejemplo, cómo mueve multitudes. Es increíble esto, ¿no? Sí. Y tiene que ver también con un análisis social y cultural. No tiene que ver solo, poniendo el ejemplo del fútbol, con un equipo de 11 parado en la cancha. Tiene que ver con toda una historia atrás de cada persona y cada sentimiento que genera ese equipo de 11 parado en la cancha contra otro 11 que se mira al frente, ¿no? Mm. Por poner el fútbol, pero Sí. puede ser el boxeo con la persona que se calza los guantes y sube al ring. Tiene que ver con esto, con cuánto mueve, con la música lo mismo, También. con la pintura, con el arte, y son las cosas que a mí me motivan, Ujú. porque también te enseñan todo el tiempo, porque uno es un libro abierto que se va escribiendo, ¿no? O un Sí. lienzo en blanco que se va pintando. Y tiene que ver con esto, con cuánto nos enseñan este tipo de contextos, y eso es lo que realmente a mí me apasiona de la comunicación. Sí, es apasionante, cierto. Y cuando lo podés vivenciar de primera mano, como te ha tocado en tantos eventos, bueno, mucho mejor todavía. Y que tiene que ver también con el autodesafío, Sí,
porque nada, nosotros venimos de una provincia chiquita, uno ha hecho el esfuerzo de formarse, de construirse, de estudiar. Yo he tenido el gran apoyo de mi familia, Claro. porque obviamente que no lo podría haber hecho sin mi familia. Ujú. Y después el proyectarse en un plano internacional es increíble porque uno va cumpliendo sus propios sueños, ¿no? Acompañada de todos esos aprendizajes y sabiendo de dónde uno viene, que eso también es súper importante y que yo no lo olvido nunca. Claro. Y que vuelvo con toda la alegría del mundo porque yo me crié acá, nací acá, la mixta fue mi escuela, las enseñanzas que me dejó la mixta, una escuela tradicional de la provincia, con toda su historia, una escuela que transitaron mi hermano, mi papá, que también tiene que ver con mucho en mi familia, mi mamá también fue una escuela nacional, y tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo uno se proyecta y con cómo uno se refleja, pero sin olvidar de dónde uno viene. Sin dudas. Sí, sin dudas que es así. Bueno, está en la esencia de uno ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, Sofi, este último año y medio y un poco más ha sido tremendo, con muchísima actividad para vos, ¿no? Bueno, ha sido una locura porque en realidad yo me fui solo por un mes para el Mundial de Fútbol Femenino a Nueva Zelanda y Australia. Ese era el objetivo que tenías, ir a Ese era el cubrir objetivo porque tenía que ver también con equiparar el deporte, ¿no? Ujú. El deporte masculino, veníamos de Qatar, de ser campeones del Claro. mundo, y tenía mucha visibilidad. Ujú. Y se venía el Mundial Femenino con un equipo que tiene otra historia, otra trayectoria, otro aval económico también, Sí, que no venía a ser campeón del mundo, claramente, sino que era otro el proceso y otra la trayectoria del fútbol femenino en el país en general, en la Sí. provincia también. Entonces tenía que ver con esto, con apoyar algo que era un poco nuevo y que era abrir la escena también de una selección que, bueno, que el último Mundial de Francia había tenido mucho más apoyo de la FIFA a nivel internacional y que ahora venía a romper un poco ese paradigma del Claro. fútbol masculino, Ujú. ¿no? Y bueno, vamos, es un mes y medio, vamos a cubrir el Mundial, vamos a tratar de que se haga visible y al final terminé quedándome allá. Llamar a mi mamá, a mi papá, a mi familia, a los medios y es bueno, me quedo y veamos qué podemos hacer desde acá Claro. y empezar un nuevo desafío. Ujú. Y era un desafío que no tenía fecha. Pero ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que te decidió hacerte quedar allá? Bueno, un poco que llegar a Australia no era fácil. Ujú. Es el otro lado del mundo, implica mucha plata, implica una decisión de dejar todo acá Sí. e irse. Y ya estaba allá. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no tratar de apostar a esto, que es lo que me gusta, que es lo que pero quiero? ¿porque viste posibilidades de desarrollarte o...? No sé si vi las posibilidades. No sé si vi las posibilidades. Vi que estaba allá. Claro, yo estoy acá y Y veo, esa era una dijiste. realidad. Vi que estaba allá y vi que también estaba acompañada porque yo tenía una familia amiga a la que llegué allá, que me ayudó muchísimo. Entonces tenía un hogar, que también eso implica Claro, una gran ayuda, ¿no? sentir un apoyo ahí. Entonces siempre también, de nuevo, un círculo de contención y un círculo de apoyo que siempre lo tuve. Ujú. Que nunca me sentí sola, a pesar de la distancia, ¿no? Y eso también motiva, porque desde lo psicológico, desde lo Sí. emocional, la cuestión de la migración también implica todo un proceso muy difícil, el de desprenderse de los lazos, de los afectos, de la cultura, las comidas, los olores, los sabores. Y bueno, Todo. entonces dije, estoy acá, me quedo. Vamos por eso. ¿Por qué no, dijiste? ¿Por qué no? Claro. Y bueno, y así empezó. Y ese mundial, bueno, tuviste la chance de hacer cobertura para distintos medios, ¿no? Eso también dijiste, se puede quizás hacer otro tipo de, ¿no? Y arraigarte o quedarte ahí para poder desarrollar actividades. Bueno, ahí empezó justamente el cortar los lazos de contrato Sí. en algún punto, como los tenemos establecidos, Ujú. y empezar a buscar otras formas laborales Claro, dentro de nuestra profesión que son que posibilidades. se puede. Entonces empecé a trabajar como freelancer o independiente, Sí. ¿no? Entonces cuando uno trabaja como independiente no tenés la exclusividad con un medio, sino que vos empezás a proyectarte y a trabajar con diferentes medios en diferentes coberturas y a moldar también tu forma de cobertura a diferentes cosas, ¿no? Claro.
Entonces empecé a trabajar para la tele, con canales de televisión nacional, para distintas gráficas, provinciales, nacionales. Entonces a escribir, también la parte de la fotografía, que es algo que a mí me encanta, o la producción de video. Entonces empezar a trabajar en crear propios contenidos, tanto para redes sociales como para la televisión, como para el streaming. Y eso, uno también se va reversionando. Claro. Y se va readaptando a diferentes circunstancias o diferentes medios. Claro, vas diversificando. Sí. Sí. Muy loco para la radio también. Pero lo fuiste logrando. ¿Hiciste pie? ¿Dónde estuviste ahí en Australia? Bueno, en Australia estuve los primeros 6 meses en Melbourne, a donde me dio la posibilidad de cubrir el Australia Open, que es el primer gran slam del calendario de tenis internacional. La fecha de Fórmula 1, que es el Grand Prix de Melbourne, así que bueno, presente. pará, contanos un poquito de eso. A mí me encanta, tanto ver tenis como la Fórmula 1 me apasiona, desde muy chico que lo veo. Decía, te envidio sanamente cuando te veía que estabas ahí en el Melbourne Park, ¿no? Contanos un poco esa experiencia. Y tiene que ver con esto, con los grandes eventos que nosotros lo vemos desde chiquitos. Yo me crié viendo televisión y viendo deporte. Claro. No sé si tanto por mi familia, sino por interés propio. Yo siempre lo digo que en casa, mi casa no fue una casa futbolera o una casa automovilística. Te diría que más del boxeo, porque bueno, mi papá juez de boxeo. Sí. Te diría que era el deporte que más se veía en casa. Pero a mí siempre me apasionó el deporte. Entonces, el llegar a estar ahí, para mí fue una locura. Yo pisar esos lugares, el encontrarme en el paddock con no sé, las mejores ruedas del mundo. ¿Qué te parece? Con los pilotos alrededor mío, las entrevistas que podés hacer, el charlar con los propios pilotos. Yo me acuerdo que Fórmula 1 rompe la hegemonía de Red Bull y Ferrari sale campeón. Claro. Y Ferrari sale campeón con el 1-2, que hacía un montón de tiempo que no se veía. Y yo estaba al lado de Carlos Sainz padre, charlando así, y salía Carlos y Leclerc. Y yo decía, qué loco estar acá y charlando con él así como si nada, como si fuera mi amigo, porque uno también dentro del ambiente aprende a construir relaciones de amistad, ¿no? ¿Y cómo insertarte también? Porque no es fácil insertarte, que te tomen. Obvio que no. Y tiene que ver con, a ver, en algún punto yo soy joven, estoy haciendo como los primeros pasos, si se quiere, más allá de que he tenido experiencias, ¿no? Te entiendo. Tiene que ver con esto, con aprender a moverte en distintos ambientes y cada evento es particular. Lo mismo me pasó el Australia Open. Nunca había visto una sala de prensa tan increíble como la del Australia Open, por ejemplo. Es un edificio de 4 pisos para la prensa. Claro. Tiene 2 restaurantes adentro. Tenés canales, tenés estudios de televisión, estudios de radio, el anfiteatro de conferencias. Obviamente aprender la normativa de cada uno de los eventos, porque tenés un reglamento específico, qué contenido puedes difundir, qué puedes preguntar, que no tiene que ver con coartar la libertad de prensa, sino tiene que ver con la protección también de las propias figuras dentro de los eventos, ¿no? Del deportista dentro de los eventos. Entonces, bueno, por ejemplo, la Fórmula 1, por más que el piloto hable español o francés o lo que sea, es un evento que se pregunta en inglés. En inglés, claro. Y por ahí uno tiene que readaptar su forma de trabajo a eso, ¿no? Entonces, a esas pequeñas normativas o esas pequeñas cuestiones que tiene que tener en cuenta. No puedes difundir sonidos, por ejemplo. El motor que tanto nos gusta del auto, no lo puedes difundir si no tenés los derechos televisivos o los derechos radiales. Entonces, bueno, esos pequeños detalles que hacen a nuestra profesión, que uno tiene que estar atento, uno los va readaptando por evento. Y la magnitud de la cantidad de gente. Claro, sí es. La cantidad de gente y gente de todos lados. Porque son eventos cosmopolitas. Sí, totalmente. Claramente. Entonces también es una escuela cultural. Yo digo eso, viste, lo de la Fórmula 1 es glamour total. Por eso es que están estrellas de Hollywood, deportistas y demás, y lo ven muy bien a Colapinto, porque también le hace falta eso en el tema de los pilotos. Se han hecho películas de pilotos de Fórmula 1 y son los que tienen carisma, y este chico lo tiene. Así que es otra chance más que suma también, ¿no? Eso seguramente lo viste ahí en el paddock.
Sin duda, Es- estuve obviamente en su taller, a donde preparan, en su cochera, donde preparan su coche. En ese momento él corría en Fórmula 2, no en Claro. Fórmula 1, ¿no? Ujú. Pero era una locura cómo la gente llegaba con su camiseta al paddock a ver si le firmaban la camiseta. Obviamente el equipo, la construcción del equipo, el formar hoy, creo que la proyección de un deportista no tiene que ver solo en el rendimiento, como era antes, ¿no? Claro. Yo siempre pongo el caso de Maradona y Messi, que los comparamos tanto. Sí. Messi está formado también para las cámaras, Mm. también para una proyección en público. Maradona era la persona en todos sus ámbitos, ¿no? Ujú. Con los errores, yo Con lo que sea, no no. voy a meterme Claro, en no, los no, errores no. y los fracasos de cada uno, ¿no? Pero tiene que ver con esto, con que hoy la figura del deportista se construye desde todos los aspectos. Y eso también hace que su figura sea políticamente más correcta Ujú. también. Sí. Y también la figura que no encaja políticamente correcta en los medios es un poco el punto de crítica, Claro. que pasa con todos los deportes. Sí. Y que tiene que ver con esto. Y creo que Colapinto tiene el carisma argentino, Sí. esto que tenemos nosotros, de reírnos, de divertirnos, de poder jugar, pero también lo hace con cierta altura y con respeto, ¿no? Claro, claro. Por eso Entonces, cae bien. Tiene que ver con esto, Mm. tiene que ver con esto. Ujú. Bueno, y después otros eventos más. También Mundial de Fútbol Juvenil estuviste, ¿no? Sí, estuve en Indonesia en el Mundial Sub-17 con Alemania campeón, pero también con la figura de un goleador argentino, el botín de oro de Claro, Roberto, que fue jugador de Roberto. River. Ujú. Entonces también el protagonismo argentino ahí, con todas las familias y el poder compartir, por ejemplo, en Yakarta nos encontramos con un restaurante argentino. Comimos todos juntos, el poder relacionarnos, la invitación loco. de los dueños del restaurante y el ir buscando siempre la comunidad. Claro. Porque por más que uno esté afuera, siempre la comunidad atrae, el poder entrevistar al embajador argentino en Indonesia, el poder entrevistar a la embajadora argentina en Nueva Zelanda, que tiene que ver con la figura de representación o con la protección, porque nosotros sabemos que en el lugar de migrantes también tenemos en cada lugar un lugar de protección y un Claro. lugar de arraigo a donde O poder podemos acudir Mm. cuando pasa cualquier Sí, cosa, Sí, sí, sí. ¿no? Está bueno. Que también está bueno saberlo y el Ujú. poder que la gente que está en ese lugar también se entere que existe este lugar, que tiene puertas abiertas, que puede recibir a la comunidad, a donde se puede ir a votar, que también ejercer el ejercicio democrático Sí. afuera del país es sumamente importante podés porque hacer. uno también es parte, ¿no? Mm. Estando lejos, uno también es parte. Bueno, ¿y cómo te sentiste cuando tuviste que votar? Bueno, qué sé yo, votar lejos, en mi caso yo no pude votar, pudiste al final. no pude Ujú. votar porque estaba justamente cubriendo un evento. Ah, bien. Pero tiene que ver con estar pendiente todo Sí, el tiempo, sí, sí, porque es qué sucede en tu país, qué Mm. sucede con tu gente, qué sucede con vos, con tu futuro. ¿Y Creo cómo que- hacías con eso? ¿Consumías cosas, por ejemplo, de la Argentina? Obviamente tu familia tenés el contacto prácticamente permanente ahora con el tema de redes y demás, es otra cosa, ¿no? Me imagino a lo que puede haber sido años atrás. Pero ¿cómo hacías con eso? ¿Te interiorizabas de lo que pasaba acá en el país siempre? Sí, siempre. El mayor acceso por ahí, o lo más fácil, era redes sociales, Sí. porque también el cambio de horario. Vos pensás que Claro. yo tenía 13, 14, 15 horas de La diferencia. diferencia. Entonces, la mañana de acá es la noche de allá, pero un día en el futuro. Ujú. ¿Entendés? Sí. Entonces, nada de lo que sucedía en vivo era realmente en vivo para mí, Sí, porque es un día más, claro. digamos. Entonces, tiene que ver con esto de readaptar también la cabeza a este cambio de horario. Yo trabajaba en la madrugada cuando trabajaba para la tele. Bueno, eso te iba a preguntar. No o sea, dormía. el requerimiento que tenían los medios de aquí, estabas Sin duda. a contratiempo allá. Entonces el mayor consumo era redes sociales, siempre enterarme de la situación del país, por supuesto, porque yo, por más que esté lejos, es mi país, yo lo amo, lo voy a seguir amando. Yo digo que soy una embajadora del mate, yo voy con mi mate a todos lados, todo el mundo prueba mi mate. Está bien. ¿Y Eh, qué te dicen cuando prueban el mate? ¿Alguno que no lo tomó, no lo había tomado nunca? Bueno, ¿Amargo o...? amargo, Sí. yerba Bien. y agua. Agua, y ya Yerba está, y nada agua y más. mi mate nunca se le echa azúcar, así No. que siempre el mate y hacérselo probar a la gente.
Y por ahí la primera reacción era como, la gente que era del deporte era, Messi toma esto, lo he visto a Messi tomar esto, o esas cosas. Si estaba en Nueva Zelanda o cuando estuve en Fiji, era los Pumas toman esto, porque fanáticos del rugby. Sí, claro. Entonces, justo con el circuito también era como aprovechar eso. Y cuando decías Argentina, la mayor relación tenía que ver con el deporte, o con el fútbol, o con el rugby. A veces con la música, que también tenía relación. Pero bueno, siempre la reacción era como, es amargo. Claro. Las caras de... No le dabas el primero, ¿no? No, le daba el que llegaba. Pero siempre Claro. era como la prueba de fuego de esto, de que probaran el mate. Y después siempre cuento que era muy loco porque la gente que se juntaba todo el tiempo conmigo terminaba incorporando el mate como propio, comprándose su mate. Tengo amigos españoles que se han comprado su mate, de Alemania que se han comprado su mate. Entonces, muy loco en este sentido porque, nada, porque incorporaban la tradición como propia. ¿Y conseguías la yerba y todo? Sí. Sí, se consigue. Bueno, en Australia y Nueva Zelanda sí, en otros lugares tal vez no. En Indonesia, este restaurante que te digo, tenía, Ah, te salvaron ahí. pero en Singapur no vi, en Isla Salomón no vi, en Fiji tampoco. Está bien, son destinos más remotos, ¿no? Sí. Que por ahí fui por turismo y no por la profesión, pero que bueno, que tenía que ver con un poco también de empaparme de nuevas cosas. Y de seguir haciendo cosas, porque también hice cosas desde estos destinos. Sí, muy interesante, ¿no? Porque por más que fuiste a hacer coberturas, ya sea culturales o deportivas fundamentalmente, esto del roce con las culturas te debe enriquecer o abrirte la cabeza o la mente para generar otro tipo de cosas dentro de la misma comunicación también, ¿no? Bueno, sin duda, me pasó que en Fiji, por ejemplo, que fui de vacaciones, Sí. en realidad no fui a trabajar, charlando con un chico que me lo encontré en la playa y nos pusimos a conversar sobre música, sobre cuestiones. Me dice, te voy a mostrar una banda que es nueva acá y es la primer banda en Fiji solo compuesta por mujeres. O sea, Fiji es un país que ha cumplido 50 y pico de años de independencia, muy joven, Sí. pero con una historia antiquísima de sus comunidades originarias. Y la primer banda compuesta solamente por mujeres. Entonces, ¿qué hice? Desde mi curiosidad y desde mi lado de comunicación, los busqué en redes sociales, les escribí. Pronto vamos a tener una entrevista, ya la hemos pactado, para este medio de Nueva Zelanda, que tiene que ver con cultura y con comunidades migrantes y con la visibilidad de diferentes expresiones culturales. Entonces, bueno, la primera banda de Fiji solo compuesta por mujeres, hacer una entrevista y yo fui de vacaciones, no fui a trabajar. Y muchas veces creo que el sueño es que todo lo que hacemos sea reconocido, remunerado, pero a veces la pasión es más grande, ¿no? Y tiene que ver con esta curiosidad que tenemos los comunicadores y con esta pasión que genera el comunicar, que muchas veces lo hacemos no por la plata, sino por el simple hecho de que se cumpla el derecho de la comunicación. Y además, ¿no? si algo a vos te atrapó, te resultó atractivo, lo querés comunicar. Sin dudas. Sin dudas, porque tiene que ver con que las visiones de mundo empiecen a ser plurales. Estamos muy acostumbrados a que los micrófonos o la visibilidad o la escena pública siempre tenga un cierto dominio de un modo de vivir, de un modo de expresarse, y el mostrar otras realidades de vida tiene que ver con esto, con descubrir y redescubrirse en un mundo que es totalmente plural y diverso, a donde las personas somos personas, ¿no? Es tan loco el pensar en la humanidad, pero la humanidad también hay que humanizarla. Hay que humanizarla. Y tiene que ver con esto, con reencontrarnos y redescubrirnos en esta humanidad, ¿no? Que todos los días cambia. Todos los días cambia. Pero has tenido contacto con gente que por ahí no ha cambiado tanto en su forma de vida, ¿no? Cuando vas a una comunidad, que encontrás comunidades originarias, pero eso también es atractivo para muchos, para poder comunicarlo, pero para aquel que lo recibe también. Bueno, yo te voy a contar algo que me dio mucha emoción cuando llegué a Isla Salomón. Isla Salomón es un país perdido en medio del Pacífico que posiblemente no mucha gente conozca. Claro.
De hecho, no hay turistas y a mí me pasó que yo era la única persona que se subía al colectivo de tez blanca. Entonces, ellos por ahí muchas veces, te digo que hablan un inglés roto, que se llama pidgin, es su lengua franca, que ni siquiera es inglés propiamente dicho. En cada isla todavía mantienen su lengua de origen, su dialecto. Sí. Y me pasó que hacía mucho tiempo no veía niños felices. Realmente, y lo cuento y me emociono, porque se han perdido las infancias felices. Porque siempre estamos tan preocupados en el cuánto y no en la calidad, ¿no? Y por ahí yo veía que esos chicos no tenían luz, porque no hay electricidad en algunas islas. Su electricidad era algunos paneles solares de noche. No tenían agua corriente como red de agua, sino agua de lluvia en tanques. Manejan el intercambio, todavía manejan algo que se llama el shell money, que es la creación de su propia moneda a partir de conchas. Es decir, bucear, recolectar las conchas, romperlas, hacerles un agujerito, enlazarlas en una tanza, limarlas y con eso realizar su intercambio. Más allá de tener su propio dólar, Sí. su propia moneda, todavía esa cultura del intercambio. Los niños ir en canoas a la escuela y vos los veías felices. Y vos decías, bueno, si les pasa algo a ellos, tienen que subirse a un bote para poder ir a una enfermera que está en la otra isla, ¿no? Claro. O sea, a mí me pasaba algo que de hecho con el agua me intoxiqué. Yo tenía que ir en un bote a otra isla para poder ir a un servicio de enfermería. Y nosotros acá sería precarización, ¿no? Claro. Y tiene un poco que ver con que sí, el no tener acceso Esa a la carencia, salud sí. es en algún punto una situación de vulnerabilización social. Pero a su vez veías niños sonreír, los niños pescar. Yo estuve pescando con ellos, buscando cocos, cortando leña con hachas. Y el volver a reaprender el oficio, que se ha perdido. Se ha perdido, ¿no? Sí. Y cuán importante es, porque también es una forma de mantener el sistema. Claro. Hay que aprender a trabajar. Hay que aprender a trabajar, ¿no? Y ellos eso lo tenían muy incorporado. Y no era el trabajar por dinero, sino era el aprender el oficio, ese oficio que me hace subsistir igual, ¿no? Porque es una cultura del intercambio. Pero el ver sonrisas era increíble, porque nosotros a veces nos preocupamos en tener el modelo de celular Todo. más alto y no nos preocupamos en mirar al lado si la persona que tengo al lado puede contemplarse en todos los aspectos de la vida, ¿no? Seguro. Porque uno aprende una carrera o aprende un oficio, pero el aprender a vivir creo que era lo más importante que nos daban las escuelas, ¿no? Las herramientas para la vida. Totalmente. Y que tenemos que volver un poco a eso, porque la familia es la primera escuela y también nos tiene que enseñar a vivir, ¿no? Y en eso yo me siento muy privilegiada. Y bueno, vos nos has contado acá distintos momentos que has tenido con diferentes sociedades, con esta de aborígenes y también hasta con el glamour de lo que puede haber en una tecnológica Fórmula 1 o en lo que puedes vivir en el abierto de allí de Australia. O sea, se ven las diferencias y bueno, ¿cómo te debe servir, obviamente, enriquecer tu propio pensamiento, tu vida y te debe marcar un montón de cosas? Sin duda, porque, a ver, yo puedo pasar, como te digo, de los teatros de primer nivel, por ejemplo, o de los DJ de elite, como Hernán Cataño. Como tuviste la chance de poder entrevistarlo. O estar en la ópera de Sydney o en el Melbourne Theatre, Sí. que tiene que ver con los mejores teatros del mundo. Y después, a su vez, pasar a vivir con la propia gente dueña de la tierra, en sus propias casas, con su arquitectura de madera, de paja, pero con el mejor mar del mundo. Que vos mirás metros y metros y ves las estrellas de mar, los peces, y que aprendés, todo el tiempo aprendés. Claro. El desafiarme en esas islas a que ellos hablen otro idioma, que no me entiendan y yo no entenderlos. Pero hay un lenguaje universal, que es el lenguaje de las sonrisas, que es el lenguaje de las señas, que es el poder explicarnos y el poder adaptarnos a esas situaciones, ¿no?
Claro. y que tiene que ver de nuevo con la comunicación como herramienta esencial y como seres Básica, gregarios que somos, claro. ¿no? Básicos. Sí, sí, sí. Que tiene que ver con que me enseñen a pescar con una latita, como se pescaba acá en el Cruz de Piedra, en la Florida, con una latita y una tanza, Mm, que la plomada sea un caracol, mm, ¿no? mm, Y que lo único de la industria sea un anzuelo, claro. si se quiere. Ujú, Y tiene que ver con esto, con también recobrar saberes que yo viví en mi infancia, con encontrarme en lugares, y era como que ellos se sorprendían que yo pudiese pescar como pescan ellos, porque se ve que por ahí las personas que que iban a habrán ido antes. visitarlos Mm, no tenían esa actitud, pero yo ujú, era como cocinar con ellos, pescar lo que íbamos a comer, ir al mercado, los mercados allá son enormes, ir al mercado y poder comprar la comida que íbamos a cocinar o intercambiar por lo que íbamos a cocinar. Y después también cenar en los mejores restaurantes del mundo, ujú, porque me ha pasado. Entonces este contraste es parte de nuestro mundo y de la vida y de esta seguro. diversidad que te decía. Ujú, Y el poder romper nuestra burbuja, nuestra zona de confort, también tiene que ver con ser reales, con ser humanos, ujú. ¿no? Claro. Y vivir lo que ellos vivieron, o ser empático también con ellos, seguramente te permite el romper, quizás si es que hay, no sé si lo había, algunas barreras a veces cuando vos generás confianza para el trato también, ¿no? Obvio, a ver, los nenes más chiquitos era como la sorpresa, el Ujú, miedo claro. al principio y era como, ¿qué sucede acá? ¿Por qué esta persona es diferente? Obviamente. Se preguntaban, los nenes más chiquitos hablan en su lengua solamente y le preguntaban a los más grandes. Ujú, Entonces era que trataban de preguntarme, bueno, ¿cómo se llamaba mi mamá? ¿Cómo se llamaba mi papá? A ver, algo tan simple como en este tipo de culturas, lo más lógico es que yo tuviese marido, ¿no? ajá. Porque se casan jóvenes y su Sí, expectativa de vida es una pareja y una familia, claro. ¿no? Entonces yo viajaba sola. No lo entendían mucho. Entonces no entendían y incluso en muchos lugares con culturas tan estrictas, uno tenía que decir, bueno, mi marido se quedó en mi casa. Ujú, ¿Por qué? Porque los hombres respetan a otros hombres y te ven como mm, propiedad de un hombre. sí, claro. Obviamente contemplado desde la heterosexualidad. Sí, sí, No es sí. que te respetan a vos por ser mujer, sino que te respetan a vos como propiedad de otro Ujú, hombre. Que tiene que ver con este impacto y este choque cultural y este análisis que podemos hacer porque conocemos otras claro, realidades, ¿no? claro. Pero que es muy difícil también a la hora de viajar sola el imponer el respeto, la Mm, distancia, cierta actitud y a su vez la confianza. claro, todo. Porque, Seguro. porque bueno, porque son Sí, sí. estos choques culturales. El Cultural. saludar, por ejemplo, en Fiji, cuando tocan a una mujer soltera, ellos hacen 3 aplausos. Ujú, Tocan por cualquier cosa, ¿no? O por un abrazo o porque, no sé, te mataron un mosquito. ujú. Me pasó que me querían matar un mosquito de la frente, entonces me mataron el mosquito de la frente, automáticamente 3 aplausos. Mm, Es como una señal de respeto. ujú, Y son cosas que uno aprende ahí, ¿no? Y son cosas maravillosas que aprenden de este intercambio cultural. claro. Ellos toman una bebida, por ejemplo, que se llama cava, el ritual es como nuestro mate, se sientan en ronda, es un cuenco grande con un mortero, es una raíz que le echan agua. La raíz tiene un efecto medio adormecedor, Mm, lo toman en varias islas del Pacífico porque viene de la cultura melanesia, polinesia, es de ese mix. ujú, No tiene alcohol, pero tiene un efecto adormecedor. Entonces se juntan a la noche a tomar esto, en vez de tomar cerveza, como tomamos claro. nosotros, o vino, o lo que sea, ellos toman cava. Te lo dan en un coco, vos tomás, terminas de tomar y aplaudís. Alcanzaste a aplaudir. Y tomás hasta Sí, que, bueno, el efecto es como, sí, como adormecedor, sí, como como sedante. tranquilizador, un sedante. Y es parte de su cultura. Ujú, Los varones cuando van a las fiestas tienen que usar el zulu, que es como una pollera, que es la mm, pollera que le vemos en los jaccas, los sí, fiyianos. sí. Bueno, tiene que ver con todas estas cosas que uno aprende de por ahí culturas que no son tan cercanas, porque Claro. te digo que Australia, que Nueva Zelanda, por ahí son culturas más globalizadas y tienen Ujú, que ver claro, con sí. cosas que ya conocemos. Ujú.
Has regresado aquí a la Argentina. ¿Cuáles son tus ideas, tus proyectos o estás viendo? Bueno, creo que soy una persona que, te habrás dado cuenta, Sí, y vive no, mucho sí. el presente. Ujú, bien. Entonces, trato de no adelantarme al Ujú, futuro, trato de vivir el hoy, de disfrutarlo. Y creo que mi mayor búsqueda, mi búsqueda en la vida es todos los días ser un poco mejor que ayer, en ujú, lo personal. ujú. El crecimiento emocional, el crecimiento intelectual, el crecimiento con mis afectos, que creo que eso es lo más importante. Bien. Después en lo profesional, ir viendo qué surge, porque nada, el ojo, este ojo clínico y crítico que tenemos, Sí. siempre está abierto y siempre está en búsqueda de nuevas cosas. Todavía no tengo ningún proyecto fijo ni nada armado para lo que viene. Ujú. He llegado hace muy poquito, entonces Sí, también sí, estoy como tranqui. reencontrándome Ujú. con mi gente, con mi lugar y con todas estas cosas. Pero siempre abierta a que el teléfono suene o salgan nuevas cosas, ¿no? Pero sabes que va a ser por el lado de la comunicación, del periodismo. Yo creo que sí, porque es parte de mí. Claro. O sea, no hay Sofía si no hay comunicación Ujú. y no hay comunicación si no hay Sofía. Sí. Es como, Va de la mano. va de la mano y también esto de poder disfrutar tu trabajo Sí, y ser claro. una apasionada de tu trabajo, te hace sentir que tu trabajo no es trabajo, ¿no? Mm. Que sí uno lo toma con responsabilidad, con compromiso, con todo, pero te hace vivir la vida dentro del Ujú. trabajo de forma tan placentera que me siento una afortunada y lo hablo obviamente desde un lugar de privilegio, Sí. porque entiendo que no todo el mundo tiene la misma Ujú. posibilidad, pero que yo me siento una privilegiada de poder disfrutar y gozar mi trabajo, ¿no? Claro. Y tiene que ver con esto, con que siga al lado de la comunicación, seguro. Y Pero- veremos qué surge. Pero hay que buscarlo como lo has buscado vos, con pasión, con perseguir los sueños, ideas. Me parece que tiene mucho que ver con eso también. Hay muchas posibilidades hoy por hoy y formas de Y es poder muy comunicar. difícil. Es difícil. Porque es sostenerlo Sí, sola sí, también. sí, claro. Obviamente, siempre con un círculo de contención Ujú. y siempre con posibilidad de productores, de cámaras, de Sí, sí, sí. directores, de otros colegas que te abren puertas. Sí. Sin duda, porque yo creo en trabajar de forma Ujú. comunitaria y no competitiva, Ujú. ¿no? Pero que es muy difícil, que uno sacrifica mucho. El estar Sí, afuera de tu claro. casa tanto tiempo ¿Qué te parece? para cumplir un sueño. Ujú, El poner un trípode de tu celular o tu cámara por vos misma y ser productora, y ser Oh. editora, y ser camarógrafa, y ser conductora, y todo junto, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto, y el reversionarte y el intentar llegar, Ujú, ujú. y el no perder los sueños, no perder las expectativas, porque creo que todo el mundo más rápido, menos rápido, si lucha llega, Sí, ¿no? sí, Y sí. creo que eso también me lo Que se enseñaron puede, sí. mis papás. Tus papis. Sí. Bueno, Sofía, gracias por estar aquí. Lo No. mejor para vos en lo que viene. Gracias a vos En lo que y sea. siempre es un placer reencontrarme con Sí. colegas como vos porque realmente admiro tu trabajo, lo valoro Gracias. mucho y espero que siempre este lugar sea como casa. Bueno, gracias. Gracias. Y a ustedes, gracias también por acompañarnos, como siempre, ahí del otro lado. Será hasta una próxima propuesta.